En este tema abordaremos la coherencia textual con la deísis, la catáfora y la anáfora. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Quédate. En el vídeo que anteriormente ya habíamos colgado en el canal sobre la unidad comunicativa, ya habíamos introducido este tema sobre la coherencia y la cohesión en los textos. Ya que son elementos imprescindibles en la comunicación, especialmente si queremos hacernos entender y no resultar caóticos. Recordemos que la coherencia es la forma de los textos bien estructurados que permite concebirlo como entidades semánticamente unitarias y que está estrechamente ligada a la cohesión. Recordemos que existían tres tipos de coherencia, que era la global, la local y la lineal. Pero esta coherencia integra cuatro principios básicos. El de causalidad, donde se establecen las relaciones de causa y efecto, y donde encontramos nexos, que son puesto que, a causa de, por qué, cómo que. Encontramos también el principio básico de la certeza, donde nuestras ideas se refuerzan a través de nexos como pueden ser seguramente, de hecho, desde luego, la consecuencia, que está relacionada con la continuidad de las ideas expresadas en oraciones, en párrafos, nexos como de este modo, por lo tanto, por consiguiente, y la condición, que son aquellos que establecen este requisito básico para que se cumpla lo expresado en la oración principal. Por ejemplo, siempre que, así que, etc. Tenemos que considerar la coherencia como propiedad y como proceso. Estos puntos de vista, que donde la propiedad del texto equivale al plan global que hace el emisor de un texto, y el proceso, que es el que recorre todas las etapas de elaboración de este texto. ¿Cómo se configura el texto coherente? Pues está compuesto por conceptos y relaciones. Los conceptos son los conocimientos que se tienen, ya sean previos o generales, adquiridos en contraparte también en el mismo texto, ya que si a una persona que no sabe de matemáticas le comienzas a hablar de una cierta probabilidad sobre la variedad o las permutaciones o las variaciones, pues evidentemente, si no está especializado en esta materia, no es coherente con el público. Sin embargo, si le hablas de tomar unas cervezas o ir a un bar de tapas, seguramente nos entienda mejor. Estas relaciones son los elementos que relacionan unos conceptos con otros, haciendo que todos formen parte de un único texto coherente. Otro ejemplo es que si comienzas a hablar de un plan futurista, por ejemplo, y utilizas verbos en futuros y luego te olvidas de ellos y empiezas a hablar en presente y con los problemas actuales que pueden existir, tanto de contaminación como delincuencia en otras partes del mundo, igual al cambiar los tiempos verbales, pues el receptor no se ubica completamente. Entonces, esto sería un breve resumen sobre los conceptos y las relaciones. ¿Qué conocemos como la cohesión textual? Pues es la propiedad que permite que cada frase del texto sea interpretada en relación con las demás. Es la manera de relacionar y unir diferentes palabras, oraciones o párrafos del texto. Y estas maneras de relacionar y de unir se producen gracias a dos tipos de mecanismos. Encontramos los mecanismos gramaticales, donde la cohesión es la propiedad por la que un elemento del texto se refiere a otro del contexto. Así, por ejemplo, en muchas lenguas, la existencia de la concordancia gramatical
el género gramatical, los sujetos, los nombres masculino o femenino, el número gramatical con el singular o con el plural, nos ayuda a interpretar este referente de una expresión y permitiendo identificarlo. Por ejemplo, tenemos también la existencia de diferentes grados de ixis, que este procedimiento es útil para lograr la cohesión discursiva. Además de estas categorías gramaticales que nos ayudan a relacionar estas formas léxicas y pronombres entre sí, las lenguas poseen unos conectores o nexos oracionales que nos permiten interpretar si discursivamente una oración refuerza a otra. Estos nexos que tienen este papel sintáctico tienen un significado léxico que permite deducir si dos oraciones se contraponen o no. En algunas lenguas, la categoría gramatical de evidencialidad constituye un potente mecanismo para guiar al oyente en la interpretación de lo que el emisor dice. Aún las lenguas que no poseen este mecanismo gramaticalizado de evidencialidad pueden expresar algunos de estos matices mediante el léxico o palabras que proporcionan énfasis o cancelan interpretaciones semánticas erróneas. Para Carlos González, perdón, y Pablo Lima nos indican una estrategia que es destacada en el español, por ejemplo, en el uso del pronombre uno y su relación paradigmática con el yo, o frases nominales genéricas, que son estrategias que evidencian, que transmiten una serie de significados relacionados con las fuentes de información y el acceso a ella. La presencia de esta serie de evidencias parece ser favorecida por la cercanía de los estudiantes con el tema de discusión y por un grado bajo de estructuralismo de la interacción. En segundo lugar, encontramos los mecanismos discursivos que, además de los mecanismos formales propios de la lengua, existen otros que son intencionales para lograr esta coherencia global del texto. Por ejemplo, utilizamos sinónimos, pronombres, uso de la misma familia léxica, el uso de elipsis en el caso de suprimir un elemento, o uso de repeticiones de la misma palabra. También usamos conectores o marcadores del discurso, que son herramientas que se utilizan para organizar el texto de esta forma global y así poder identificar lo que nos dice cada una de estas partes del texto. Según Enrique Bernárdez, el proceso de formación de la coherencia se produce así. Si el hablante tiene intención de comunicar algo, construye un plan global, es decir, un plan de coherencia, teniendo en cuenta factores contextuales. El hablante verbaliza así su plan global que forma de esta manera una serie de relaciones superficiales entre las oraciones del texto para que así se ponga de manifiesto su intención comunicativa inicial. Entonces diremos que este texto es coherente si es percibido por el oyente como una unidad, si da las informaciones relevantes o pertinentes para que la situación comunicativa en la que se emita pues llegue de una forma correcta. También se tiene en cuenta que los conocimientos sobre el tema que tienen los oyentes y ordena la información de modo que sea preciso para que el oyente pueda captar el verdadero significado que se quiera transmitir. Esta visión de coherencia y cohesión nos permite extraer una serie de conclusiones. Encontramos el fenómeno de la deisis, que hace alusión a la relación texto con texto y no cabe ni en la coherencia ni en la cohesión. Solo de forma secundaria estos deícticos pueden funcionar como elementos de la cohesión. También aparece en la estructura superficial textual y es de carácter sintáctico semántico.
encontramos unos fenómenos de anáfora y catáfora que deberían estar incluidos en ella. Y por último, el concepto del tema del texto, que es el más relacionado con esta noción de coherencia. Y desde un punto de vista estricto, creemos que es el único que debería aparecer en este tema. Empezamos con la deixis, pero ¿realmente qué es? ¿Qué significa esta palabra? Partiendo del punto de vista etimológico, esta palabra proviene del griego, que significa mostrar, señalar, y designa la propiedad que tienen algunos elementos de las lenguas para remitir al espacio y el tiempo y las personas que marcan un acto concreto de comunicación. Llamamos forma deíctica a ese tipo de forma lingüística que nos remite a un contexto extralingüístico que engloba el acto de la enunciación. Mediante los deícticos, este texto se implicará en un contexto concreto y siempre tienen un significado ocasional. Solo tienen un significado plenamente cuando están actualizados en esta situación del discurso. Algunos autores han utilizado este término para referirse a los elementos lingüísticos que están dentro de un texto y que dan un alcance más amplio, incluyendo la catáfora y la anáfora y distinguiendo entre una deixis textual y extratextual. Encontramos 4 tipos de deixis, los deixis de persona, social, de espacio y de tiempo. Son muy facilitos y los vamos a explicar a continuación. Los deixis de personas se realiza con elementos nominales como los pronombres personales, los posesivos, con los morfemas de persona del verbo. Es decir, es una expresión deíctica que se refiere a un participante. Por ejemplo, tenemos el pronombre personal yo de carácter neutro frente, por ejemplo, si decimos aquí Almenda os cuenta este tema, no, pues es un poco casi peyorativo, ¿no? También encontramos en la segunda persona la expresión de cortesía usted en contraste con la segunda personal del tú, ¿no? Entonces, serían este tipo de diferenciación social. Para la deixis de espacio, la verdad que encontramos bastantes deícticos que hacen referencia a lugares y a su distancia con los protagonistas del acto comunicativo. Por ejemplo, encontramos los demostrativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que designan una cercanía, ¿no? Con respecto al hablante, o ese o aquel, un poco más lejano en el espacio. La deixis de tiempo, mediante estos deícticos temporales, situamos lo descrito en el discurso con relación al tiempo en el que ha tenido lugar este acto comunicativo. Nos permiten precisar si los hechos relatados en el texto son anteriores, simultáneos o posteriores al momento de la enunciación. Encontramos adverbios de tiempo como hoy, ahora y ayer, por ejemplo. El presente, pasado y futuro que acabamos de decir, ¿no? Ya que esta acción está situada en relación con un punto temporal. Bueno, para explicar la anáfora y la catáfora me voy a basar en la gramática generativa, donde la anáfora tiene un uso particular, distinto del que recibe del resto de las escuelas, ya que, por ejemplo, en este marco teórico es muy común distinguir estrictamente entre pronombres y anáforas, ya que la anáfora requiere la ocurrencia de un antecedente en cierta posición, mientras que el pronombre indica un referente diferente a todos los nombres dentro del mismo sintagma.
De acuerdo con el tipo de referente que tiene un elemento designativo, podemos diferenciar entre los elementos anafóricos que requieren un antecedente en el mismo sintagma, los elementos pronominales que no pueden tener un antecedente en el mismo sintagma. Por ejemplo, dice que eso no es culpa tuya. Es la frase así que se me viene ahora a la cabeza. Y los elementos referenciales o sustantivos o expresiones definidas que no pueden tener estos antecedentes, mientras que la catáfora, la Real Academia de la Lengua, la define como el tipo de deixis que desempeñan algunas palabras para anticipar el significado de una parte del discurso que va a ser emitida a continuación. Tenemos este ejemplo, te voy a explicar esto, 2 puntos, y hacemos la explicación, ¿no? Pues esto sería una catáfora, que es contraria totalmente a esta anáfora que hemos visto anteriormente. Es decir, que anticipa la idea de lo que vamos a expresar a continuación. En cuanto a la progresión temática, llamaremos tema a un conocimiento previo y rema a lo que se pone en relación con el tema. El tema no es propiamente una información nueva, pues esta surge de la cohesión que existe entre estos dos conceptos, entre tema y rema. El tema, por lo tanto, lo definiremos como aquel contenido o aquella información que asumimos desde un punto de partida y, sin embargo, rema sería una información adicional. Entonces, en oraciones aisladas no siempre es fácil distinguir entre este tema y este rema, pues habría que estar en la mente del hablante para saber de qué concepto ha partido. Esta progresión temática se define como el mecanismo por el que se dosifica y por el que se organiza el desarrollo de información del texto. Es, por tanto, uno de los fenómenos que manifiesta la cohesión textual, puesto que para que un texto presente este tipo de propiedad tiene que desarrollar este tema o tópico de manera progresivamente, es decir, que se vaya añadiendo poco a poco y la información nueva a la información que ya nos había dado por el contexto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dame un like. Si no te has suscrito a mi canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Y recuerda que los lunes y jueves subiré una nueva entrega sobre lengua y literatura. Hasta pronto y muchas gracias. Un saludo.